Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Este video va a ser bien corto y en él voy a hablar de los 1260 días, 1290 días y los 1335 días y algunas cosas relacionadas a este tema. Y mi primera referencia es este documento escrito por la Iglesia de Dios Universal. Y la carta es una respuesta del Instituto Embajador a una carta de correspondencia donde hicieron la pregunta concerniente a Daniel 12 versos 11 y 12. Y dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Ahora, el verso 4 le afirmó a Daniel que las profecías en el libro estaban selladas hasta tiempo del fin. Y bueno, ya estamos muy cerca del tiempo del fin, por eso tenemos acceso y podemos entender estas profecías. Ahora, de regreso a los versos 11 y 12, los lapsos de tiempo de 1290 días y 1335 días, estos dos culminan o coinciden cuando termina este tiempo, cuando Jesucristo regresa. Ahora, el verso 7 dice lo siguiente, y cuando se acabe la dispersión del poder de su pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y entiende que los eventos que se hablan aquí se refieren al tiempo descrito en el versículo 1, que es cuando el ángel Miguel defenderá al pueblo de Dios. Y eso sucede en un tiempo de angustia como nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Este evento aquí es el mismo conocido como la Gran Tribulación y Jesucristo habló de él en Mateo 24 versos 21 al 22. Y así lo describe Jesucristo. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y la referencia que he puesto en pantalla de Marcos 13, versos 19 al 20 es prácticamente idéntica. En Lucas es diferente, así que lo leo. Lucas 21, versos 22 y 23. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Ahora, he puesto en pantalla de nuevo Daniel 12 versos 11 y 12 y he tachado la palabra hasta porque no se consigue en el griego original. Y de esa manera lee, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, la abominación desoladora, habrá 1290 días. Este verso claramente dice que el continuo sacrificio será detenido. Y bueno, para detener algo, tiene que estar en marcha. Así que este verso indica que los judíos en Israel, ellos van a restaurar el sacrificio, que consiste de 2 veces al día. Ahora, en el pasado hemos hablado de este tema y hemos argumentado que no se necesita construir un templo. Y es posible que los sacrificios sean ofrecidos frente a lo que los judíos llaman el muro de los lamentos. Pero, ¿quiénes quitan los sacrificios? Echemos un vistazo a Daniel 11:41 que dice, entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Y Zacarías 14, verso 2 está hablando de lo mismo, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces, el continuo sacrificio es detenido por los ejércitos de la bestia de Apocalipsis 17, y ellos van a entrar a Jerusalén, como acabamos de leer. Ahora quiero regresar y hablar del verso 12 de Daniel 12, que dice, bienaventurados al que espere y llegue a 1335 días. Y en hecho, este es una bendición para el pueblo de Dios que es su iglesia. Y son aquellos que van a esperar y van a resistir hasta que llegue este día, que es 1335 días antes de que Jesucristo regrese. Ahora he puesto en pantalla Mateo 24:36, que nos recuerda que nadie sabe del día de que Jesucristo regresa. Así que exactamente no podemos saber cuándo comienzan los 1335 días.
Pero en ese día es cuando nuestra labor de predicar el Evangelio en una forma organizada para testimonio a las naciones termina. Y este es el momento cuando los países de Europa y el Sacro Imperio Romano medieval es restaurado. Pausaré por un momento porque me he tomado el atrevimiento de crear esta línea de tiempo. Y he hecho la línea de tiempo a escala. Los números de abajo son los meses y decidí contar regresivo por ningún motivo en especial. Y la primera línea habla de 1260 días y 1260 días dividido por 30 da igual a 42 meses exacto. Y siguiendo la misma lógica, 1290 días son 43 meses y 1335 días son 44.5 meses de 30 días. Y todas estas líneas de tiempo, ellas culminan en el regreso de Jesucristo. Ahora, quiero enfocarme en la diferencia de tiempos de cuando las líneas comienzan, así que voy a exagerar la línea y ya no va a estar a escala más. Y bueno, como las líneas de tiempo culminan en el regreso de Jesucristo, he puesto la diferencia del comienzo de cada línea contando en días. 1335 menos 290 da 45 días y 1290 menos 1260 da 30 días. Y he añadido ciertas notas. Como mencioné, 1335 días es una bendición y es cuando termina la obra de la iglesia. Y en ese mismo momento es cuando los ejércitos de la bestia sitian a Jerusalén. Y cuando estas fuerzas entran a Jerusalén, ellos quitarán el sacrificio diario. Y el sacrificio diario se hace 2 veces por día cada día. Desde este día hasta el regreso de Jesucristo habrá 1290 días. Ahora, como mencioné temprano, los ejércitos de la bestia ellos sitian Jerusalén y ese es el comienzo de los 1290 días. En ese momento, aquellos que sean dignos estarán listos para ser llevados al lugar de refugio. Y aquí hago referencia a Apocalipsis capítulo 12, versos 14 al 16. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentado por un tiempo y tiempos y la mitad de tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrasada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echadole de su boca. Ahora he subrayado el tiempo y tiempos y la mitad del tiempo. Y este es un periodo de 3 años y medio. Y si tomo el periodo de 1260 días, que es lo mismo que 42 meses, y los divido por 12 meses, que cada año pues tiene 12 meses, eso me da 3.5 años. En el verso 14 es bien claro que dice que ese es el tiempo que la iglesia va a ser sustentada. Y digo la iglesia porque el símbolo bíblico de la iglesia es una mujer. Ahora regreso de nuevo a esta línea de tiempo y por eso he puesto que la iglesia estará en el lugar de protección cuando comienzan los 1260 días. Y hablando de estos 1260 días, ¿qué sucede al final? Bueno, allí es cuando Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 al 54 entran en efecto. Y leo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y relacionada a ese mismo evento, 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
Bueno, en resumen, los 1335 días representan el tiempo cuando esta obra es suspendida y las fuerzas o los ejércitos de la bestia se posicionan para sitiar a Jerusalén y ocupar la Tierra Santa. Y aquellos que resistan hasta este momento serán llamados bienaventurados, porque ellos estarán en la primera resurrección cuando tales días se hayan completado. Al final de los 45 días, los ejércitos de la bestia estarán ocupando a Jerusalén y quitarán el sacrificio diario. Esto da comienzo a los 1290 días. Entonces el pueblo de Dios tendrá un periodo de 30 días para ser llevado al lugar de refugio. Una vez que ellos estén en el lugar de refugio, la gran tribulación comenzará y que consiste de un periodo de 1260 días. Dentro de este periodo ocurre la gran tribulación y lo que se conoce como el Día del Señor. Y una vez más, todas estas líneas de tiempo culminan en el mismo evento. Y concerniente a eso, a Daniel se le dijo en el capítulo 12, verso 13, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Y es subrayaba la palabra días porque eso no, Dios no lo hizo por accidente. Y es que aquí estamos hablando de días y es al final de los días que Daniel, él va a heredar. Y por eso temprano leí Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y Primera de Corintios capítulo 15. Y concerniente a la gran tribulación y el día del Señor, de eso es que Jesucristo hablaba en Lucas 21:36, que dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenido por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y bueno, en este punto termina el artículo principal. Y concerniente al tema, he conseguido este artículo que el doctor Thiel escribió. Y es que la Iglesia de Dios restaurada, de acuerdo al artículo, aseguró que los 1335 días comenzaban el 25 de octubre del 2022. Así que me parece correcto mencionar algunas cosas de este artículo. Obviamente el doctor Thiel refutó los argumentos de la Iglesia de Dios restaurada y él argumentó que de acuerdo a los 7 años a los que se refiere en Daniel 9:27, aún no han comenzado y que como los 1290 días mencionados en Daniel 12:10 no comienzan sino hasta la mitad de ese acuerdo de los 7 años, por lo tanto, no es posible que los 1335 días pudieran empezar en cualquier momento. Y es más, ni siquiera los sacrificios diarios han comenzado ni en ese entonces ni todavía han comenzado hoy en día. Y los judíos no van a comenzar los sacrificios hasta que no haya una novilla roja de la edad correcta. Y bueno, hice un video de esto donde ya han identificado varias novillas. Pero bueno, a continuación leo brevemente Daniel 9:27 que dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora regreso a la línea de tiempo. Esta vez he añadido los otros 3 años y medio. Y una vez más, quiero recordarles que no está a escala. Ahora, no hemos tenido un tratado de paz mayor en el Medio Oriente y mucho menos se ha ratificado. Así que ni siquiera el contador de los 7 años ha comenzado. Y bueno, en cuestión de los 1335 días, en el 2008, el doctor Thiel también denunció a una persona llamada Ronald Whalen, el cual falsamente en ese entonces había declarado que supuestamente los 1335 días habían comenzado o iban a comenzar en ese año. Y él tuvo que hacer lo mismo en el 2009 con el difunto James Malm. Ahora, hablando de los 1260 días,
Mencioné que la gran tribulación sucede en ese tiempo, pero también en ese tiempo sucede el día del Señor. Y la pregunta es, ¿qué tanto dura el día del Señor? Y aquí cito Isaías 34, verso 8. Porque el día de venganza del Eterno, año de retribución en el pleito de Sión. Y ese tiempo sucede hacia el final y culmina con el regreso de Cristo. Y una vez más, en este mismo periodo, los dos testigos mencionados en Revelación 11 hacen su obra. Y con eso dicho, leeré dos párrafos del artículo escrito por el Dr. Thiel titulado ¿Quiénes son los dos testigos? Y dice, observe que los gentiles pisarán el área del templo durante 42 meses. También durante 1260 días, que es lo mismo que 42 meses, Dios levanta sus dos testigos de profecía y se les conoce como los olivos. Son profetas que profetizan, se visten en cilicio y hacen milagros. Algunos que se oponen al plan de Dios intentan matarlos, pero Dios permite milagros para protegerlos hasta que se cumpla su misión. Dios finalmente permitirá que los maten. 3 días y medio después de su muerte ocurre el gran terremoto y poco después se establece el reino de Dios. Debido a que son asesinados varios días antes del regreso de Jesús, su asignación es de 1260 días y como el tiempo de la gran tribulación y el día del Señor es de 1260 días, y hace referencia a Daniel 12, 7, 7, 25 y Apocalipsis 12, 14. Ellos aparentemente comenzarán a tener poder de Dios cerca del comienzo de la gran tribulación, al menos unos días antes. Ahora, dado que los años solares tienen más de 360 días, los dos testigos posiblemente podrían comenzar a tener poder después de que comience, pero eso sí, ellos estarán apoyando el mensaje antes del comienzo de la gran tribulación. Y un comentario que él hace es que estos dos testigos no parecen ser conversos inmediatos, ya que tendrán que estar enseñando durante 3 años y medio. Ahora, curiosamente, el libro de Apocalipsis se refiere a las 7 iglesias como calderos y hace una referencia a Apocalipsis capítulo 1, verso 20, y a los dos testigos como los dos candeleros, por lo que los dos testigos pretenden representar la iglesia. Al menos uno será de Filadelfia, Apocalipsis 3, versos 7 al 13. Uno de ellos podría ser un laodicense arrepentido, Apocalipsis 3, versos 14 al 21. Claramente sus profecías deben incluir las buenas nuevas del próximo reino milenial de Cristo, ya que eso es algo que Jesucristo quería que la iglesia, o un mensaje que la iglesia comunicara, de acuerdo a Mateo 24, verso 14. Y bueno, esas son las cosas que decidí incluir porque me parece que están relacionadas con el tema principal. Gracias por su tiempo.